Buenos días, mis hermanos. Buenos días. Les pido que abran sus Biblias en Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, los cananeos, los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Armat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risataim, hijo de Siria, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Ahot se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que están en Gilgal, y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces dijo: Calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban, y se le acercó a Ahot, estando él sentado en su sala de verano. Y Ahot dijo: Tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahot su mano izquierda, y tomó el puñal de su lado derecho, y se lo metió por el vientre, de tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja, y la gordura cubrió la hoja, porque no sacó el puñal de su vientre, y salió el estiércol. Y salió Ahot al corredor, y cerró tras sí las puertas de la sala, y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerradas, dijeron: Sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto.
Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 8 años. Después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos. ¿Qué podemos aprender del capítulo 3 del libro de los Jueces? Como siempre, hermanos, creo que hay más de lo que podemos decir en 15 minutos. Pero si pudiera resumirlo, diría que una de las enseñanzas principales de Jueces 3 es mostrarnos que Jehová el Señor es dueño de la historia, o visto desde desde un ángulo cristiano, desde un punto de ser el pueblo de Dios. Algo que aprendemos de Jueces 3 es que Él está en cada paso de su historia. Dios está en cada parte de nuestro caminar, como cristianos y como iglesia. Y creo que meditando y reflexionando en Jueces 3, esa es la mayor enseñanza que me gustaría dejar en sus mentes. Déjenme mostrar 3 maneras, 3 formas en las que vemos esto, que Jehová está con su pueblo, que Jehová está cercano a su pueblo. En primer lugar, dice el versículo 1 que estas son las naciones que se quedaron dentro del pueblo de Israel. Ahora, a lo que quiero llamar su atención es a las palabras que dice. Estas son las naciones que dejó. ¿Quién? ¿Quién dejó? Jehová. Lean el versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová con un propósito, para probarlos. O sea, Dios no terminó sacando a todas las naciones, sino dejó algunas cercanas. ¿Qué debía hacer Israel? A su debido tiempo, exterminarlas. Bueno, detrás de ese propósito, detrás de esa situación que el pueblo de Israel tuvo que convivir con estas naciones, estaba Dios. Detrás de esto estaba Dios. ¿Por qué Dios no sacó a todas las naciones? Para que Israel no se olvidara del arte de la guerra. Por eso los dejó, para que tuvieran naciones con las que frecuentemente tuvieran que hacer guerra, defenderse, atacar, y de esta forma el pueblo no iba a perder esa práctica que sería tan necesaria en lo que continuaría. Bueno, a la luz de esto, entendemos que Dios estaba detrás
de la no expulsión de todas las naciones. Hermano, ¿hay algo actualmente en tu vida que te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué pusiste a esta persona en mi camino? ¿Por qué esta dificultad ahora? ¿Por qué esta enfermedad? Hermanos, a la luz de Jueces 3, aprendamos que Dios dejó, que Dios puso, que Dios permitió tal cosa y permite y está permitiendo tal cosa a fin de seguir formando en nosotros esos hijos que le agradan. Detrás de cada situación que nos pasa como cristianos podemos reflexionar que esto tiene un propósito. Hay un propósito en eso. Quizá esa enfermedad o esa situación ha venido para empujarte más a tus rodillas. O sea, para que seas una persona de más oración. Quizá para mostrarte más de pecado. Quizá para mostrarte algo que pensabas habías vencido. Quizá para que salieran ciertas intenciones que no conocías. Pero algo tenemos por cierto. Las cosas que pasan en nuestra vida tienen un propósito particular. Incluso el contexto que tenemos, la familia que tenemos, tiene un propósito. Ahora, hay veces que podemos estar como Job. ¿Había un propósito detrás de lo que sufrió Job? ¿Sí? ¿Lo supo Job? No. Pero incluso cuando nosotros estamos así, que no entendemos por qué vino esto a nuestras vidas, sabemos que siempre hay un propósito máximo y es que Dios está formando en nosotros el carácter de Cristo para su gloria. Hermano, si no sabes por qué esa enfermedad, por qué ese problema, por qué esa situación, por qué ese ambiente familiar, por qué esta situación con la esposa, con los hijos, con los padres, etcétera, si no entiendes y no sabes qué es exactamente lo que Dios quiere tratar, en medio de eso no olvides que el gran propósito es formar a Cristo en nosotros. Formar a Cristo en nosotros. Una segunda evidencia de que Dios está cercano a su pueblo en su historia, la tenemos en el versículo 8 y el versículo 12. Dice el versículo 8, lean conmigo Jueces 3:8. La ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim. Estaba Israel en la tierra prometida y a su alrededor estaban las naciones que él dejó. Bueno, Cusán Risataim va y se sobrepone ante el pueblo, los empieza a dominar, los empieza a fastidiar. Lo mismo va a hacer en el versículo 12 con Eglón, que iba a venir e iba a pedir tributos. De hecho, cuando Ahoz va con este Eglón, va a darle el tributo que le debe. Bueno, ¿qué debemos entender de esto? Podríamos ser tentados a pensar como el mundo piensa. Simplemente son cosas que pasan en la vida, son cosas fortuitas. Pero Jueces 3 está insistiendo que no son fortuitas. Escuchen el versículo 8. La ira de Jehová se encendió. Por eso, Cusán Risataim se puso sobre ellos. Por eso Eglón fue y los tomó,
los dominó, porque Dios se puso sobre ellos. Perdón, porque la ira de Jehová se encendió sobre ellos. Hermanos, esto no fue algo agradable para el pueblo. Esto no fue algo de deleite. Dice que era la ira de Jehová, era una disciplina. Era una disciplina. Pero incluso en esto debemos ver la mano de Dios. Dios estaba obrando incluso por medio de las cosas malas a fin de llevar a su pueblo al arrepentimiento. ¿No es cierto? ¿Para qué trajo Dios ira sobre el pueblo? Para que se arrepintieran de sus pecados y lo buscaran a Él. Hermanos, muchas veces las cosas malas, las cosas difíciles, son la mano de Dios, obrando en nosotros para purificarnos, llamándonos al arrepentimiento, queriéndonos mostrar pecado, queriéndonos santificar. Pero incluso en las cosas malas hemos de entender que Dios no ha perdido el control y quiere obrar. No estoy diciendo con esto que cada cosa mala que nos pase es la disciplina de Dios. No estoy diciendo esto, porque hay veces que va a permitir que el justo sea aprobado. ¿No es cierto, Job? ¿No es cierto que hay veces que va a permitir que el justo sea aprobado? Sí, sí lo va a permitir. Pero hay otras en donde las cosas malas que vienen a nuestra vida sí puede ser la disciplina del Señor para santificarnos, para corregir algo en nuestras vidas. Así que a la luz de esto, hemos de estar dispuestos cuando vengan cosas desagradables a nuestra vida y preguntar: Señor, ¿hay algo que quieres trabajar en mí? Ahora, esto lo digo para la persona que lo está sufriendo. Lo primero que deberíamos hacer cuando lo estamos sufriendo es: Señor, examíname y muéstrame si en mí hay caminos de maldad. Pero no estoy aconsejándote a ti, hermano, que cuando veas sufrir a tu hermano vayas y le preguntas: ¿no habrá pecado en ti? Porque si no, eso nos hace los amigos de Job. No los que quieren consolar, sino solamente los que están justificados en su pensamiento. Ellos han hecho el bien y simplemente quieren dañar. Quizá con buena intención, pero dañar al final y al cabo. Pero nosotros, hermanos, cuando vengan las situaciones a nuestras vidas, sí hemos de tomar el tiempo para examinar si no es que por medio de estas cosas difíciles Él nos está llamando al arrepentimiento. Incluso a ti, amigo, tú que no estás en Cristo. Dice Romanos capítulo 2 que las cosas buenas que Dios nos da es para guiarnos al arrepentimiento, ¿sí? Pero también las cosas malas vienen de su mano. ¿Para qué? Para guiarnos al arrepentimiento. ¿Qué estás pasando en tu vida que te está haciendo desesperar, que te está haciendo angustiar? Esto es para que lo busques a Él, para que busques su rostro, para que busques su salvación. Tercer forma en la que vemos que Dios está con su pueblo en su caminar es con los salvadores que levanta. Aquí vemos al menos 3 salvadores, 3 jueces: Otoniel, Ahod y Samgar. Dice en el versículo 13, versículo lo perdí. Sí, 9. Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel. Jehová levantó un libertador. Versículo 15. Y clamaron a los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador. Hermanos, Dios escuchó el clamor de su pueblo. Ahora, hay un debate aquí entre los comentaristas. ¿A qué se refiere este clamor? ¿A qué se refiere precisamente? Creo que a través de las meditaciones vamos a hablar de esto con más detalle.
pero me convence la postura que dice que no era un clamor de arrepentimiento, sino más bien un clamor de dolor y queja nada más. No una búsqueda de arrepentimiento, pero en eso nos enfocaremos después. Lo que quiero enfatizar ahora es que esto nos demuestra que Dios está con su pueblo. Fue Dios quien les envió al libertador. ¿Y para qué? Hermanos, ¿cuál es uno de los propósitos por los cuales Dios quiere que sepamos que Él está con nosotros? Hermanos, para que seamos consolados, sí, para que seamos santificados. Para que seamos santificados, como lo vimos en el punto anterior, pero también para ser consolados, porque saber que Dios está entre nosotros y que no nos ha abandonado, y que incluso cuando somos necios, cuando somos torpes, cuando fallamos, cuando no somos lo que deberíamos ser, Él no abandona a su pueblo, sino que va a enviar mensajeros, va a enviar dificultades para llamarnos a Él. Porque Él quiere asegurarnos, hermanos, que Él está con nosotros. Y aquí es donde encontramos la historia que para algunos les pudiera ser un poco fuerte. La historia de Ahoz. De hecho, hay quizá algunos padres que incluso prefieren que sus hijos no lean esto. Y en los devocionales familiares mejor pasan de Jueces 2 a Jueces 4. Aunque les advierto que se van a encontrar con otras cosas semejantes. A veces no está tan... A veces creo que hay un poco de hipocresía en eso. Déjenme explicar por qué. Porque sí, el papá no quiere que lea lo que pasó aquí, y sin embargo le deja que vea en esa tele quizá cosas feas o videojuegos feos, de matanzas, de asesinatos, y no puede leer lo de Eglón porque no se vaya a espantar el niño, ¿sí? Después de jugar quizá esos perversos videojuegos o violentos videojuegos. Así que yo creo que debemos instruir a nuestros hijos incluso en esto. Claro, de acuerdo a su edad. ¿Qué hacemos nosotros cuando encontramos pasajes que todavía no es necesario que nuestros hijos conozcan? Lo leemos. Si preguntan sobre eso, se lo aclaramos como a niños por fuera, y conforme vayan creciendo podemos ir explicando cada vez más. Pero ¿cuál es el punto de esta narración interesante entre Ahoz y Eglón? Hermanos, yo creo que el punto es decir: pueblo, estoy contigo. Israel, estoy contigo. ¿Por qué, hermanos? Es que esto me parece mucho a lo de Amán y Mardoqueo. Él preparó la horca para destruir a Mardoqueo. Lo odiaba, lo aborrecía. No soportaba que no se humillara ante él. No soportaba que este judío tuviese ese reconocimiento. Y él quería la gloria, quería tener la fama, quería tener el reconocimiento de todos. ¿Y qué terminó pasando con esta historia? Todo cambió, ¿no es cierto? Y ahora el que deseaba ahorcar al otro fue el ahorcado. Bueno, algo así yo pienso que es el propósito de este texto. Hermanos, vean lo que se nos dice de Otoniel. ¿Qué se nos dice? ¿Mucho? No, es general. ¿Y qué se nos va a decir del otro juez que mató a los filisteos con la aguijada de bueyes? Es todo lo que se nos dice. Pero vean cómo en cuanto a Ahoz, la cámara se acerca hasta el punto de detallarnos todo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Bueno, interesante, nace zurdo. Creo que a través de toda la historia, los zurdos y los pelirrojos han sido vistos a través de los años con cierta inquietud. Hay muchas historias de la era medieval respecto a lo que se creía de ellos, pero el punto es que Dios quiere que sepamos en este texto que nació zurdo. ¿Por qué? Porque en algún momento en la historia esa mano zurda le va a ayudar para cumplir un gran propósito. Bueno, nace zurdo. 2.
fue a dejar el tributo, se acerca a dejar el tributo a Eglón. El rey se van, se despiden, y entonces regresa para decir, tengo algo que decirte, y despide a todos. Hermanos, esto es una locura. Pero Dios está en control tanto en la mano zurda de Ahod, así como en las malas decisiones de Eglón. Dios incluso entorpece el camino de los impíos para cumplir sus grandes propósitos. ¿Están solos? Lo hiere. Ahora, todos pensaban que estaba en el baño. Eso es lo que quiere decir cuando se dice que estaba cubriendo sus pies. Es una forma poética de decir que pensaban que estaba en el baño. Estaba cubriendo sus pies. Bueno, Ahod se termina yendo y después se dan cuenta que ahí estaba el hombre tirado. Hermanos, Dios está con su pueblo para defenderlo, incluso de las formas más inimaginables. Incluso en las formas más inimaginables, de la forma que no nos esperamos. Pero Dios está con su pueblo. De manera que las cosas que pasamos, los problemas que nos suceden, deben verse como Dios estando en su iglesia, obrando en ella, santificándola, fortaleciéndola, limpiándola, corrigiéndola y sobre todo protegiéndola. Porque aquel que daña el cuerpo de Cristo, dice el apóstol Pablo, Dios lo herirá a él. Y aquí lo vemos. A ver, ¿Dios usó a Eglón para castigar a Israel? Sí, pero Eglón lo hizo por libre, déjenme decirlo así, por libre albedrío, ¿sí? Por libre voluntad. Y por lo tanto Eglón debía ser castigado por sus pecados. Es cierto, Dios usó incluso a Eglón para traer bien a el pueblo. ¿Para qué usó Dios a Eglón? Para llevarlo al arrepentimiento. Pero Eglón fue culpable por su pecado. Lo mismo que vamos a ver con Siria y Asiria en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías. Sí, ellos fueron usados por Dios como vara para castigar a Israel por sus pecados. Pero después Dios los tiene que castigar porque ellos lo hicieron por su libre voluntad. Es cierto, Dios podrá usar muchas formas para corregir, limpiar su iglesia. Pero hermanos, Él la va a proteger, Él la va a cuidar y no permitirá que ésta sea destruida. Porque el deseo de Eglón era destruir al final. El deseo de Asiria es destruir. Sí, Dios permitirá que el bisturí llegue, pero no para matar, pero no para herir. Hermanos, que el Señor nos dé consuelo hoy, que Dios está con nosotros, que Dios está con su iglesia. Y a veces permite ciertas cosas para enseñarnos a nosotros, permite ciertos males para santificarnos, pero Él siempre dará la salida. Él siempre librará a su iglesia. Él siempre salvará a su iglesia. Porque, hermanos, dio a su Hijo Cristo por ella. ¿Acaso pensamos que puede ser maltratada por Eglón? ¿Puede ser pisoteada por Eglón? ¿Acaso pensamos que puede ser pisoteada por Cusán Rasataim? ¿Acaso que pensamos que puede ser aplastada por Amón y Amalek? Hermanos, Él está con su iglesia, porque Él ama a su iglesia, Él cuida a su iglesia. Y iglesia, no somos lo que debemos ser. Dios nos ha querido mostrar pecado, faltas, errores, pero esta es la consolación. Él no abandonará a su iglesia, hermanos. La va a santificar.
la va a purificar, pero Él no va a aplastar su iglesia ni la va a destruir, hermanos, porque Él dio a su Hijo Jesucristo por ella. Él la ama, Él la ama, la va a limpiar como a la vid, pero hermanos, no permitirá que ésta sea aplastada y destruida. Que el Señor consuele nuestros corazones con estas palabras. Sigamos adorando a nuestro Señor.